Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a este congreso que se ha convertido en los últimos años un espacio bien privilegiado para hablar un poco de la coyuntura nacional y como lo determinan los economistas de las externalidades de cómo afectan la economía colombiana. Cuando la doctora María Claudia me invitó a participar en esta conversación con el ministro de Defensa, la idea que me dio y el objetivo a desarrollar en esta conversación, señor ministro, es un poco como de aterrizar el impacto del clima en términos de seguridad local, de seguridad nacional y el clima de los negocios. Para nadie es un secreto que de los factores a tener en cuenta para hacer una inversión, para abrir una nueva planta, cuando uno ve los índices que elabora la ANDI, que elabora FEDesarrollo, todos los índices solamente suben si hay un clima de seguridad que garantice nuevas inversiones, y la confianza también se mide si hay una sensación de seguridad. Básicamente es aterrizar un poco cómo estamos en términos de seguridad nacional, pero también cómo estamos en términos de, obviamente, todos estos flagelos crónicos de Colombia, el narcotráfico, las guerrillas y, por supuesto, cómo está nuestra relación con Estados Unidos en este momento en términos de seguridad. Básicamente ese es como el contexto y la introducción, señor ministro, de la conversación que queremos tener. 2 minuticos para arrancar con una introducción suya, señor ministro. Gracias, muy amable. Buenos días a todos los asistentes. Me siento muy honrado de estar acá hablando frente a ustedes. Sobre todo que usted mencionaba algo que dónde montar un negocio. Uno no coloca un negocio donde lo van a atracar, donde lo van a robar. Y ahí hace que la seguridad es fundamental para cualquier desarrollo de la sociedad. Pero también es cierto que muchas veces los efectos psicológicos superan los daños físicos y tiene que ver con la percepción. Y la percepción se afecta enormemente por el uso de las redes sociales, más en esta era de la información. Y en algún momento cuando alguien analiza qué es lo que encuentra uno en las redes sociales, el 60% es casi falso. Y quiero referirme, por ejemplo, a lo que ocurrió ahorita en esta semana que pasó en Semana Santa. En esta Semana Santa vimos unos atentados terroristas en ciertos sitios, pero lo cierto es que hubo una reducción de un 30% de los muertos en Colombia comparando la Semana Santa que acaba de pasar con la anterior. También se inhibieron más de 148 intentos de atentados, pero son en zonas muy específicas, principalmente en aquellas zonas donde nosotros estamos actuando fuertemente, que es por ejemplo en el Cauca, que es en el Huila, para contener la violencia en esa zona. Pero también vimos el asesinato que se orientó fue a población civil, por ejemplo en La Plata, Huila, una familia estaba celebrando los cumpleaños de una niña de 20 años, alguien llegó, perfectamente uno lo puede identificar y dice es una persona común y corriente porque iba en una moto normal, colocó la moto y generó o causó ese atentado terrorista y asesinó a dos jóvenes e hirió a otras personas. O lo vemos allá en Mondomo, Cauca, que también lo colocaron cerca a una estación de policía y pues asesinó a una persona. Pero también vimos el asesinato sicarial de 8 uniformados y fue fuera de combate. Por ejemplo, 2 militares estaban de permiso. Eso denota de alguna manera que esos daños que son de graves, pero al multiplicarlos en redes sociales genera una percepción, podría decir uno, de inseguridad. Pero lo cierto es que hubo más de 40 millones de personas que se movieron y que no sufrieron alguna afectación al respecto durante esa Semana Santa. Y también es cierto que, por ejemplo, el turismo que se ha incrementado es ahora el segundo renglón en la economía en Colombia. Y también es cierto que los sitios que hemos logrado recuperar
son los que mayor potencial ofrecen para el desarrollo no solamente del turismo, sino de otros modos económicos que pueden transformar el territorio, y creemos en este momento que la situación de seguridad está mejorando enormemente. Si uno lo mira también en afectaciones a los grupos armados organizados, a la delincuencia, a los índices generales, que cierro con eso los 2 minutos. La tasa de homicidio en Colombia en la última década es de 26.1 muertos por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue de 25, a pesar de que fue un 1% más que el año anterior. Y las tendencias tienden a mejorar. Cuando fui al Huila, por ejemplo, el índice de homicidios iba bajando, de secuestros iba bajando, de extorsión, digamos, se está manteniendo, pero con las iniciativas que estamos desarrollando está mejorando. Pero yo no puedo decir eso frente a un atentado terrorista, que las condiciones van mejorando, por lo menos en ese momento. Pero si uno mira los números crudos, la situación va mejorando. Señor ministro, cuando uno se enfrenta a un escenario como este de empresarios, donde los empresarios miden las circunstancias, es decir, todo lo que se mide es tendiente a que pueda mejorar. Uno se da cuenta como país que los fundamentales relativamente van bien. Digamos, es un país que la inflación va a entrar prontamente en terrenos del 4%, las tasas de interés seguramente más allá del 9,50 no van a subir en términos del Banco de la República, el sistema financiero, el desempleo se estanca en más o menos 2 millones de personas sin trabajo o que no encuentran trabajo, como es lo que lo mide el DANE. Uno en términos de fundamentales va bien y uno dice, obviamente todas las alarmas están encendidas en el tema del déficit fiscal, pero ese es otro tema, los fundamentales van más o menos bien. La economía está creciendo, el índice indicador de seguimiento de la economía del DANE dice que en febrero se creció al 1,77, Fedesarrollo dice que es al 2,96. El Fondo Monetario dice que este año vamos a crecer 2,4, si bien se redujo, pero como quien dice, la economía de Colombia es normal a lo que hemos vivido. Pero cuando uno pasa a su terreno, al terreno de la seguridad, usted tiene una percepción, la gente tiene otra percepción, particularmente en zonas muy particulares, el suroccidente de Colombia, una buena parte de Antioquia. ¿Cómo hacerle creer a las personas que lo que usted dice, que es que quizá las cifras están buenas, pero la percepción de la seguridad no se encuentra? Hoy, hostigamiento en otro municipio del Cauca, todos los días, digamos, es como si volviéramos a comienzos de este siglo, del año 2002, 2003, que fue tan traumático. ¿Cómo hacerle creer a las personas que las cosas están bien cuando las noticias son tan malas en su frente? Bueno, uno es que los hechos hablen más que las palabras y que el poder del dominio cognitivo multiplique esos efectos. Porque todo va en la percepción, pero también uno no puede generar una percepción de algo que no está haciendo correctamente. O sea, no puede haber incoherencia entre lo que uno habla y lo que uno está haciendo. En temas de seguridad, cuando uno hace un paneo en Colombia, pues encuentra ciertos focos en específicas áreas, por ejemplo el Catatumbo o el Cañón del Micay o el norte del Cauca o en el sur de Bolívar o en la parte del nordeste antioqueño, o se baja un poco al Putumayo, pero son en ciertas áreas donde está, digamos, el foco del problema. Pero ahí es la apuesta que muestra el gobierno y donde también aquí participarían ustedes en el 70% de la solución. Si la guerra es un conflicto social, pues la solución no es netamente militar o policial. Hay que transformar el territorio para darle mejores oportunidades y anular las causas de la violencia. Y en ese enfoque el gobierno nacional ha establecido, y eso no es nuevo, eso es viejo. Uno escucha o lee, por ejemplo, El arte de la guerra, que lo han leído ustedes en el ámbito empresarial. El arte supremo de la guerra es ganarla sin combatir, o lo que decía Mao, el agua es al pez como la población es a la guerrilla. Ganarse esa población
ganar la guerra sin combatir, pues es la apuesta máxima. Pero obviamente hay que tener ese 30% para quitarle ese sicario que tienen algunos comerciantes, algunos trabajadores en la zona, es supremamente fundamental. Y en ese 70% es también reconocer cuál es la amenaza que tenemos acá. En este momento hay, digamos, 3 grupos grandes que uno los clasifica que puede emplear toda esa capacidad militar, es decir, los bombardeos, por ejemplo, que los empleamos contra el Clan del Golfo. Es el único país tal vez donde emplea una capacidad tan fuerte para neutralizar el cartel del narcotráfico, que en este caso es el Clan del Golfo, o puede ser el ELN o las disidencias de las FARC. Pero cuando uno los va a combatir, encuentra, y lo vi en esta semana, es tipo sicariato, de civil, camuflados entre la gente, utilizando métodos no convencionales. Uno los ve movilizándose en motos en esos sitios que estoy hablando y es más difícil atacarlo. Cuando existía, por ejemplo, la otrora FARC, tenían una línea revolucionaria que va en contra de, obviamente, el Estado colombiano, pero de alguna manera alineaba ciertos comportamientos. Ahorita esos comportamientos delictivos tienen un comportamiento, valga la redundancia, demencial tipo cartel del narcotráfico como en los años 80. Entonces por eso vemos atentados terroristas o por eso vemos sicariato. Y cuando uno va a mirar quiénes son, la edad de ellos puede ser alrededor de 22 o 24 años, los principales cabecillas. Por ejemplo, venían unos del área del Caquetá a secuestrar, a extorsionar en el área del Tolima y Huila, y el cabecilla era de 22 años de edad y estaba reemplazando a uno que tenía 24 años de edad. Y vemos también una tragedia en esos sectores del reclutamiento de menores, que según datos de la Defensoría del Pueblo pueden llegar a 500 el año pasado. Eso significa una capacidad de cooptación de los niños que no se les da oportunidades para que tengan un desarrollo digno. El gobierno le ha apostado mucho a eso en temas de educación, en temas de oportunidad, pero aquí con ustedes estoy seguro que se puede avanzar en esa transformación del territorio, para de alguna manera que esa educación del menor y esa oportunidad del menor no nos toque a nosotros entonces aplicar el castigo del Estado cuando se sale de la ley. Antes de pasar, digamos, a un tema que tiene que ver con el dolor de cabeza colombiano crónico, que es los cultivos ilícitos, el narcotráfico per se, porque ya es algo permanente en nuestra cultura. ¿Qué se está haciendo? Finalmente, a mí me pasa con el gobierno nacional cuando uno se dedica a informar, a analizar, a hacer un periódico o a participar en un espacio radial, a uno le queda la percepción que esta administración, señor ministro, está muy bien en el diagnóstico. Les quedan 15 meses, digamos literal, 15 meses de gobierno, pero siguen en el diagnóstico. Usted tiene el reto de ser el primer ministro, digamos, del ala militar que está en este ministerio y que le quedan 15 meses. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Digamos, ¿cómo cambiar un poco la percepción que el país involucionó en el tema de seguridad? Y ya empezamos a hablar de un poco del narcotráfico en particular, que es otro de los problemas. Bueno, a veces uno no lee todas las cifras y estoy seguro que muchos dirán, ¿cuándo va a ir el ministro de Defensa a un espacio como este? Porque no todos leen estos eventos. Lo mismo pasa con temas de seguridad. En este gobierno se han utilizado prácticamente 10.000 integrantes de los grupos armados organizados, ya sea el Clan del Golfo, del ELN o de las disidencias de las FARC, que no quiero meterle los números de la delincuencia común, que son mucho mayores. Pero por cada uno que se neutraliza, casi que salen 2. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que ocurre? Lo hemos llamado el iceberg criminal. O sea, lo que vemos ahí, esa delincuencia, esa presencia delictiva, es apenas la punta de ese iceberg criminal. Debajo yacen unos problemas estructurales grandes. Y una capacidad de recuperación criminal que tienen ellos yace en algo que vamos a hablar ahorita, que es el narcotráfico. Otro, un tema de minería ilegal.
otro el contrabando, que incluso gobernadores nos dicen prácticamente ya no podemos captar rentas del cigarrillo porque llega el cigarrillo de contrabando y no lo podemos controlar. Y otro que carcome casi todos los sectores de la sociedad y uno lo ve en los índices de competitividad, que por ejemplo saca el Foro Económico Mundial, etcétera, que es la corrupción. Y atacar esos males es supremamente clave para evitar que haya esa recuperación criminal. Y en ese enfoque es alinear primero un tema de inteligencia y estamos incorporando inteligencia artificial, Big Data, para determinar patrones que nos reduzcan el tiempo en la toma de decisiones. Pero también es cierto que la nueva era trajo nuevos desafíos. El tema de drones, ataques con drones o guerra de drones no solamente es en Ucrania o lo que está pasando en Israel, sino aquí en Colombia también. Y eso ha generado un desafío incluso para la industria de defensa, que nosotros tenemos el grupo social empresarial más grande de Colombia, que es el GESET, el de defensa, y ahí estamos con la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana desarrollando una planta de construcción de drones. Con la Corporación de Alta Tecnología una planta y queremos que sea la mejor de América Latina en antidrones, en blindados a través de Indumil. ¿Y eso es sin Indumil lo de los drones? No. Porque salvé la mañana, doctora María Claudia, ya no está dando la noticia que el gobierno colombiano se está metiendo en la industria de los drones. No me puedo ir. No, drones es la parte, digamos, aeronáutica y espacial que tiene el grupo sectorial de defensa, empresarial de defensa. Pero el tema Indumil es otra de las empresas y él se va a dedicar a blindados. Porque en algún momento tendremos que entrar, hemos visto que ha sido más urbanizado el conflicto y tiende a ser esas bandas de carteles pequeños. Es lo que vamos a encontrar, porque la unión o la lucha de estos grupos no es por una ideología, sino por una cultura traqueta. Es lo que uno concluye ahí. Pero también es fortalecer la industria de Cotecmarc, que tiene que ver con lanchas, con buques para control fluvial y marítimo. Hoy precisamente tengo una reunión con el ministro de Seguridad del Interior de Panamá para unas ventas que vamos a hacer de esas capacidades. Y entonces es desarrollar esas capacidades para poder contrarrestar este tipo de amenazas. Pero también hay otra línea que es movilidad, que es la capacidad de esas fuerzas de despliegue rápido que ya se crearon en cada sector para darle una respuesta más rápida, pero falta esa movilidad. La fuerza está, falta es fortalecer el despliegue rápido de esas unidades. Pero también hay otra que puede ser muy intangible, pero impacta enormemente, que es mantener la integridad al interior de la fuerza pública. Es un programa de ética que no es de ahora, viene de décadas, porque nosotros combatimos la ilegalidad, no la promovemos. Uno cuando hace exposiciones sobre la economía colombiana, se queda básicamente en que la economía colombiana es la cuarta de la región, es una economía más o menos, depende de la tasa de cambio, pero es una economía de unos 380.000 millones de dólares. Muchas veces, en varias oportunidades de la historia, hemos estado muy cerca de la Argentina, la hemos superado en algunas ocasiones. Y cuando uno dice tenemos un PIB de 380.000 millones de dólares, crecemos la economía al 2,4%, más o menos, le dicen, bueno, pero de esa economía, ¿cuánto aporta el narcotráfico? Y los últimos estudios sobre el aporte de las economías subterráneas, todo lo que tiene que ver, digamos, con la economía delictiva, por ponerle algún término. El último estudio de pronto es el de Eduardo Lora en el 2002, que habla del 3% del Producto Interno Bruto. Y cuando uno dice que el 3% del Producto Interno Bruto es de economías subterráneas y que se ha mantenido, se ha vuelto cultura. Es lo que uno ve en el Putumayo, en el Cañón del Micay, no sé, en muchas regiones de Colombia.
y como que aprendimos a convivir con 250.000 hectáreas. Incluso la hoja de coca de hoy es mucho más productiva en menos hectareaje que la que había. Ahora no importa si son 250.000 hectáreas, es que así sean 100.000, son más productivas que las de hace 10 años porque le han invertido en desarrollo genético, en abonos, en fungicidas, todo este tipo de cosas. ¿Qué hacer con el tema del narcotráfico? Que aquí más que se nos volvió paisaje, que es lo más fácil de decirlo, se nos volvió cultura. Y hay regiones absolutamente, utilizando sus palabras, traquetizadas. Y ya quitarles esa forma de vida es de las cosas que no se entienden en el concierto internacional, y menos en un país como Estados Unidos, donde todavía se ve el tema del narcotráfico como un delito. Aquí muchas veces como que ya no se nota o no se percibe tanto como delito. ¿Cómo va el tema de la lucha contra el narcotráfico, señor ministro? Antes de contestar esa pregunta, permítame hablar algo mencionó el 3% del PIB que puede impactar, digamos… Formado por las sí, compras. es que me acuerdo del 2% del PIB que puede impactar el desarrollo de Colombia al explotar el espacio. Nosotros ya estamos avanzando en un proyecto que es la creación de la Agencia Colombiana del Espacio. Cuando se hace un análisis de los países que tienen capacidades espaciales para temas de comunicaciones, para temas de observación de la Tierra, para darle los servicios que requiere no solamente Colombia, sino para exportarlos, impacta en algunos casos hasta un 2% del PIB. Todos los que tenemos celular, etcétera, dependemos de alguna manera del espacio cuando le damos a Waze que nos navega, etcétera. Eso quería, digamos, adicionarlo en el impacto de cómo el sector defensa también puede favorecer el desarrollo económico de un país. Y respecto al narcotráfico, es de alguna manera, si uno lo mira, es un problema social. Cuando existe demanda, pues obviamente la oferta va a estar. Uno mira los países que más consumen y pues son los que también tienen las mejores universidades a nivel global. Estados Unidos o algunos países de Europa o Australia. Entonces es un problema no solamente de educación, sino más bien de cultura. Y es un problema social, es un problema delicado. Y en esa estrategia debe ser integral. No se puede uno basar simplemente en la mata, sino en dónde yacen los problemas. Y nosotros lo hemos llamado una estrategia del oxígeno y la asfixia. Oxígeno es de volver rentable el cacao, la palma de aceite, como ocurrió en Bichada. Más de 1.200 hectáreas, personas que cultivaban coca pasaron de la coca al cacao, que al comienzo fue difícil, pero la Casa Luker ayudó, la FAC movía su cacao, pero la idea es transformarlo en el territorio, no quedarnos en lo primario, sino también en la transformación de esos productos. Y ese esquema, gracias, agüita del Catatumbo. Gracias. Sí, por favor. Que hablando del Catatumbo hablaba con las comunidades de allá y decía, viendo estos paisajes que he observado, que los vi de capitán, de teniente volando allá, y que cuando uno leía un cuaderno de un niño que iba al colegio, me impactaba tanto porque decía, nos ven como si fuéramos los invasores. O sea, al Estado colombiano como si nosotros veíamos hace 200 o 300 años a los españoles. Y casi que esa perspectiva o esa percepción, digamos, estaba muy arraigada hace unos 6 meses, 8 meses y está transformándose. Entonces iba al tema de oxígeno, volver eso rentable, volverlo muy rentable, y hay opciones de hacerlo allá. El turismo tiene un potencial enorme de hacerlo allá. Y ahora vamos al otro lado, volver no rentable lo que es ilegal, la asfixia. Y eso va, por un lado, el tema de insumos. Entonces uno encuentra que gran parte del combustible legal, que es un insumo básico para la transformación del narcotráfico, es legal. O sea, se lo vende una empresa, una estación de servicio que está totalmente legalizada. De allí que con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia sacamos una circular para cortar, digamos, encarecer
la producción de cocaína. Lo mismo pasa con el cemento. Entonces uno encuentra en Aguachica, por ejemplo, ferreterías que venden más cemento que lo que se construye en un sector aquí en Bogotá, y uno pues no ve que es que crezcan las edificaciones, sino crecen en los cultivos de coca. El otro elemento tiene que ver con los cultivos, y en ese hay un programa que se llama Renacemos, que es del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y ese programa Renacemos es no volver nómada al campesino, porque uno erradica y el campesino pues siembra aquí al lado. Uno puede hablar de 250, 260 mil hectáreas de coca cultivadas de acuerdo a informes de la ONU o los que nosotros manejamos con la Policía de Colombia. Pero uno podría decir, erradicamos 30.000 y pasamos este año 250 a 260. Sí, pues 20.000 fue la reducción. No hubo ni siquiera una reducción real del área cultivada, pero uno podría mostrar, mire, erradiqué 30.000, sí, pero se expandió en otro lado. No se trata de cuántas quimioterapias hace uno contra un cáncer, sino si el cáncer se ha reducido. Es el enfoque que le estamos dando. Y en ese programa de sustitución de cultivos ilícitos hay una herramienta que es el PECAT, que es el programa de erradicación con aspersión terrestre. Es una persona caminando, como fumigando, como lo hace cualquier campesino. Pero eso aceleraría en la sustitución. El enfoque no es erradicar, es sustituir. Y aceleraría hasta unas 7 ¿En ese veces proceso más. está descartada la fumigación? Ahí tuvo un rifirrafe con el presidente usted, la fumigación, tal cosa. El rifirrafe lo formaron fue por fuera. Pero ¿vamos No a con fumigar o no vamos a fumigar? Con el presidente de la República no hubo ningún rifirrafe. Pero fumigación juega un papel. Fumigación No va a ser manual, aérea, sino terrestre. Es manual, sí. Y es voluntaria, concertada con el campesinado. Entonces, el campesinado quiere erradicar esto y dice, ve, aquí está esta opción, y hay un programa que es Servicio Social para la Paz, y entonces estamos enfocándolo a que es como la paralelo al servicio militar, que sea en el Catatumbo y en el Cauca. Un pareto, el 80% allá en el Catatumbo, un 20% en el Cauca, enfocándolo a erradicar de erradicación con aspersión terrestre, o sea, manual. Eso es acordado con el campesinado y en zonas donde sea viable hacerlo y no afecte para nada los programas que tiene el gobierno. De esas 260.000 hectáreas, 180.000 están en áreas protegidas o en áreas de protección de cultivos ilícitos, de la sustitución de cultivos ilícitos. Las otras 80.000, esas sí están libres, por ejemplo, para actuar, ya sea erradicación forzosa con lo que hace nuestra Policía Nacional o de la mano del campesinado. Pero yo digamos en el segundo elemento, insumos, el cultivo, el otro es la infraestructura. Cada hora estamos destruyendo un laboratorio aquí en Colombia, cada hora. Más de 14.500 laboratorios se han destruido en lo que lleva este gobierno, o sea, no ha parado. Y luego viene el tema del producto, y el producto es 881 toneladas, por ejemplo el año pasado se interdictaron y el 67% fue por fuera, digamos, de la frontera, ya sea por un programa de la Armada o de la FAC, etcétera. Pero aquí viene clave lo que se está haciendo acá, es la colaboración. Estados Unidos ha dicho, queremos ser más fuertes, más prósperos, más seguros. Eso se hace de la mano de los estados. Cualquier fractura entre nosotros es la oportunidad para el narcotraficante, pero viene un proceso también de judicialización alrededor de todo ello. Y este gobierno es de los más que ha extraditado criminales asociados con el narcotráfico. Cuando usted habla del trabajo binacional y menciona el caso de Estados Unidos, yo me voy al suroccidente, señor ministro, y es que alguien me decía en una visita, me decía, mire, se está formando digamos, una república independiente que arranca en la provincia de Esmeraldas en Ecuador y termina más o menos en Buenaventura. Es una provincia que tanto el gobierno del presidente Noboa reelegido y históricamente los gobiernos de Colombia no le han puesto mucho cuidado
al Pacífico, a ese andén del Pacífico que puede trazarse desde Buenaventura hasta Manta, en la provincia de Esmeraldas. Es ahí donde está básicamente focalizado la exportación de toda esta coca que se produce, que incluso los cultivos pues están en el Cauca, pero pueden estar en el Caquetá o en toda esta zona. ¿Qué trabajo se está haciendo de manera binacional, por ejemplo, con Ecuador? No son muy afines las políticas de Noboa con las políticas del presidente Petro, pero sí hay un trabajo por parte de las fuerzas militares mancomunadas, algo que desapareció en el gobierno de Rafael Correa, pero sí hay un trabajo mancomunado con apoyo de Estados Unidos. La palabra es como militar, digamos, manejar estratégicamente ese polo de desarrollo del narcotráfico que prácticamente está generando una independencia de los dos países y que se mueve muy bien, que es obviamente todo el corredor del Pacífico. Sí, una ventaja fuerte que tiene un sector de defensa de un país, un tema de seguridad, es que, digamos, no tiene un color político. Hablábamos con la Embajada de los Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de comandar las operaciones especiales o la seguridad presidencial. Siempre la seguridad se mantiene en su eje, su columna vertebral totalmente alineada a lo que es la protección de la vida, de la seguridad. Aunque tengan diferentes intereses, digamos, se mantiene esa coherencia, esa unión de acciones y de cooperación. Entonces, en el caso de Ecuador hay una fluidez permanente, hacemos constantemente reuniones, porque no queremos que pase el efecto globo, que es oprime uno acá y sale en otro lado, o efecto charco, que uno pisa acá y salta en otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y por ello es que la seguridad es regional. Y algo que nos preocupa es incluso la Amazonía. Por ejemplo, el 9 de junio vamos a desarrollar un trabajo fuerte entre los países encargados de proteger la Amazonía. Lo vamos a hacer en Leticia, porque la droga no solamente hay que verla como aquel veneno que consumen en la sociedad, sino también aquel veneno que destruye el medio ambiente y destruye la Amazonía y destruye ese tejido social. El problema es, como lo llaman, un wicked problem. Es un problema retorcido, complejo, que tiene muchas aristas y que hay que contrarrestar. Pero no solamente sale allá por Esmeraldas, que se ha vuelto complejo, sino también por el Pacífico de nosotros, sale también por el Atlántico, sale inclusive por el Oriente. Hace 20 días, si no estoy mal, la Armada Francesa incautó 6.5 toneladas frente a la costa de África. La información se la suministró la Armada de Colombia y era coca que había salido de acá. O por ejemplo en los puertos de Francia, nosotros o España intercambiamos muchísima información para combatir el delito. Entonces es clave, supremamente clave, la cooperación, la colaboración, pero en el caso de nosotros es la transformación también social y económica del territorio. Eliminar esa cultura, y eliminar esa cultura no va a tardar 8 días, no va a durar 15 días, va a tardar un poco de tiempo transformar esa cultura, pero es viable hacerlo. En este último tramo, señor ministro, lo meto en una cosa, en un tema que es complejo, y es el tema de la guerra arancelaria. Digamos que estamos inmersos por 90 días más en una tensión arancelaria que ha tocado a todos los países. Hace muchos años Colombia, por las relaciones que tenía con Estados Unidos y al lado de Perú básicamente, fueron a Estados Unidos y crearon un incentivo para que las políticas públicas en contra del narcotráfico fluyeran, que se llamaba el ATPDEA. Era unas preferencias arancelarias antes de que tuviéramos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos daban unas preferencias porque nosotros hacíamos la tarea contra el narcotráfico, y el tema de la certificación y desertificación jugó un papel muy importante en esos años.
1999, 2006, eran dos palabras que eran mágicas en Colombia. Era como si clasificáramos al Mundial o no, nos certificaron o nos desertificaron. Eso cambió en términos del Tratado de Libre Comercio, nos olvidamos del ATPD, obviamente el Tratado de Libre Comercio logró lo que teníamos más otras cosas, pero últimamente en el marco de la guerra arancelaria, pues los TLC como que existen, pero que no los podemos bypassear. Con todas estas ideas y todo lo que ustedes están haciendo en el Ministerio de Defensa, ¿han ido a Washington, han hablado con sus homólogos a decirle, venga señores, está muy bien, pero nosotros sí nos estamos dando la pela contra el narcotráfico, manténganos un TLC en condiciones o recuperemos unas preferencias arancelarias porque estamos desgastándonos en contra de una guerra que es la misma de ustedes contra el narcotráfico? ¿Ese tema lo han desarrollado? Sí, totalmente. Esa comunicación se ha mantenido fluida. Aquí está nuestro embajador que ha permitido ese acercamiento, ese resolvimiento. Si lo vemos en área militar y policial, ya estuvo allá nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional haciendo esos acercamientos. Si lo vemos desde el área de defensa, lo hice, tuve la oportunidad de hablar con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos que vino acá, que salió el tema, digamos, de la conversación, de La lo señora que Noe. dijo. Sí, señor. Y en esa conversación que tuvimos con ella le mostramos y le explicamos la estrategia, que es una estrategia integral, que no se puede basar simplemente en arrancar 20.000 o 30.000 matas. Ya lo manifesté, no se trata de convertir en nómada a los campesinos, se trata es en transformar el territorio, en reducir en su máxima probabilidad de narcotráfico aquí en Colombia casi asintótata, casi en cero. Y por ejemplo la apuesta que tenemos en el programa Renacer, y ese es lo que le estamos trabajando fuerte, que obviamente se requiere presupuesto para sustituir esos cultivos, no son 30.000 hectáreas, son 65.000 hectáreas, que estamos apostándole a eso, de las cuales se incluyen allá en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, que son los, digamos, el área más importante, una región en el Putumayo y otra en Antioquia. Pero es una apuesta es no decir erradicamos 60.000 o 30.000 o 20.000, no, reducimos enormemente el área de producción y transformamos socialmente el territorio. ¿Quedó algo pendiente esa reunión suya con la señora Noen, que la va a visitar a Washington, Sí. que hay algún avance? Sí, ahora sigue mi papel, muy seguramente en mayo, a más tardar en junio estaré allá, porque allá en el gobierno de Estados Unidos aún no han nombrado ciertos cargos claves, pero de todos modos las personas que están encargadas pues están mandando. Entonces muy seguramente ahorita en mayo voy a hacer la primera visita, pero este lunes, por ejemplo, y esto lo hemos hablado permanentemente con la Embajada de los Estados Unidos, este lunes tenemos nuevamente una reunión con el embajador para explicarle lo mismo que acabo de decirle acá, de cómo va la estrategia. Algo que llamó la atención con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fue que se asombró cuando le dije, nosotros bombardeamos a los carteles del narcotráfico. O sea, el asunto es serio y no se traduce solamente en, por ejemplo, en este año, son 1.300 integrantes de esos carteles, de los más grandes, del Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de la FARC, que se han neutralizado. Es decir, o que se capturaron, o que se desmovilizaron, o murieron en desarrollo de una operación militar. Eso es casi un 30% más que el mismo lapso del año pasado. Los combates contra los carteles del narcotráfico se han incrementado en un 70%. Se ha recuperado bastante área, por ejemplo, allá en el Catatumbo calculamos que ya estamos un poco más del 50% en el área recuperada, pero es muy complejo porque esos carteles son de civil, se la pasan en la casa, sacan un fusil de la casa y asesinan yendo en una moto. Y le sorprendió muchísimo eso. Y le sorprendió aún más que fuera con un nivel de precisión y de contundencia y de efectividad que se afectó solamente el objetivo militar. No se afectó ni personas ni bienes protegidos. Y le sorprendió también la cifra de cuántas infraestructuras estamos haciendo y cuánto estamos incautando. Pero algo que le sorprendió y ojalá también de alguna manera sientan ustedes es
cuántos colombianos, militares y policías han muerto combatiendo ese crimen de frente. ¿A cuántos nos han asesinado? Que ya tenemos varios este fin de semana, como lo mencioné, esta semana 8 por los carteles del narcotráfico. Y eso vale muchísimo más que estar erradicando. ¿Cuánto nos ha costado hacer todo el trabajo en lograr afectar críticamente el mando y control, como lo hicimos allá contra el principal cartel que está en el Amazonas, que es las disidencias de Mordisco, y que son zonas remotas, pero como lo dije al inicio, los medios, las redes sociales multiplican el efecto psicológico de un atentado terrorista que busca afectar a uno, pero aterrorizar a muchos. Antes de pedirle un comentario final, una conclusión final, señor ministro, lo oigo hablar de que se está trabajando con Panamá, que en el mes de mayo va a ir a Washington, que realmente se está trabajando como siempre se ha trabajado con Estados Unidos, con México. En términos de narcotráfico, ¿se está trabajando también? Sí, es muy fuerte. La última reunión que tuve con ellos fue hace 20 días. Y ahí planteamos una iniciativa que es clave, que es crear al menos, lo planteaba, puede ser muy a largo plazo, una fuerza multinacional contra el crimen transnacional, donde nos orientado hacia lo que es el Pacífico y el Atlántico, pero al menos avanzar en una de las primeras etapas, que es un centro de fusión de inteligencia e información internacional contra el crimen transnacional, y que ese centro de fusión sea aquí en Colombia. Ahí la clave, como siempre, es primero la calidad del dato, pero segundo la tecnología, que se integre y se comparta. Eso nos daría una mayor rapidez y una toma de decisiones informada para actuar. La segunda fase sería en temas operativos, y en temas operativos pues es difícil avanzar con estándares como los tiene OTAN, que a propósito, nosotros somos, cuando uno mira América, diferente a países miembros de la OTAN, Colombia es el único país que tiene una unidad militar certificada con esos estándares, que es una unidad de fuerzas especiales, y fue que la que entró allá en el Plateado, que es un caserío de 8.000 personas aquí en el Cauca, 1.886 viviendas, donde entraron unos comandos y sacaron a 120 criminales sin afectar a un civil, sin que hubiera una afectación a un civil. Entonces, lograr esos estándares es complejo, pero al menos es crear protocolos de entendimiento para ser más efectivos, porque lo que ocurre aquí en Colombia o viceversa le afecta en otra parte del mundo. Una conclusión final, señor ministro. Un mensaje a los empresarios. Que Colombia va, a pesar de todas las dificultades, va por buen camino. Que puede ser que no estemos de acuerdo en ciertas decisiones, pero si apuntamos el objetivo que es el bien común, creemos que podemos alinear todos los esfuerzos. Que de parte de seguridad, uno puede ver el panorama un poco complejo, con una tormenta supremamente fuerte, pero al igual que un piloto mantiene siempre el rumbo y va ajustando la trayectoria, es decir, ajustando la estrategia para alcanzar ese objetivo. Que sé que puede ser difícil, puede ser, y lo es complejo, nos va a costar sacrificio, inclusive lágrimas, pero que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y de la mano de ustedes va a ser más sencillo, va a ser más fácil, no solamente porque estoy seguro que nos van a compartir muchísima información, que eso es supremamente clave para la seguridad, sino porque van a ayudar a transformar el territorio y a convertirlo en lo que siempre hemos soñado, porque no podemos tener esa vergüenza histórica de ser aquel país que tuvo un siglo de guerra y no fue capaz de transformarlo más bien en siglos de prosperidad. Y que cuando vean un militar, un policía, denle las gracias, porque él está arriesgando la vida para que ustedes puedan disfrutar de privilegios que tal vez ellos se abstienen. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Un aporte final que me llama la atención es que nosotros todavía hablamos, señor ministro, en términos, doctora María Claudia, de
tareaje de coca y digamos, y le ponemos unas cifras de capturas, de extraditados, que siempre llevamos el tema, como quien dice, a verlo desde los indicadores judiciales. Pero deberíamos, el Ministerio de Defensa, de pronto el Banco de la República, que es una entidad respetada y que es idónea en lo técnico, de verdaderamente medir si en estos 25 años de este siglo el aporte del narcotráfico a la economía ha crecido, ha disminuido. Hablábamos de un 3%, pero ¿qué tal que nos sorprenda que el tema sea 1,5 o que sea 8? Eso es un dato que no existe en la economía colombiana y que es una forma verdaderamente de verificar si Colombia ha avanzado o ha retrocedido en la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias, señor ministro. Si me permite ahí. Gracias. El año pasado hubo una caída del precio de la coca enorme y ahí se vio de alguna manera algo del impacto económico. Y allí en el Catatumbo entonces optaron por otra economía y que fue la explotación ilegal de carbón allá en la zona. Entonces, si no se le da esa herramienta, esa oportunidad de qué va a vivir la gente, uno puede construir escuelas, vías, todo lo que quiera, pero lo va a disfrutar en la cultura traqueta. Sin otra forma, ese territorio va a ser imposible hacerlo. Muchas gracias. Señor Ministro, General Pedro Sánchez, Fernando Quijano, director de la República, muchísimas gracias por esta conversación en la Asamblea de los 70 años de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Agradecemos también a los lectores de la República que se han conectado con nosotros para este segmento.